voy a mejorar, poner un poco de mejor las letras. Concepto número 1. ¿Qué es una red neuronal? ¿Alguien se anima a definirlo? ¿No? Una red neuronal es un programa, no es otra cosa que eso. Primera definición que tenemos que entender, es un programa, simplemente un programa, que lo que permite es manejar incertidumbre. Cuando decimos incertidumbre, lo tenemos que traducir a palabras de la informática en error. Las redes neuronales, la principal característica que tienen, al margen de todo lo que ustedes van a ver y las condiciones, todo eso es para que funcione, los parámetros, vamos a ver lo que es la arquitectura, bueno, todo eso está bien. Es lo normal que ustedes tienen que aprender para poder utilizarlas. Pero a una forma más llana, más fácil de entender lo que es una red neuronal es un programa que como de la manera que que ha sido programada la librería de esa red neuronal, lo que les permite a ustedes es manejar errores. ¿Y qué quiere decir cuando manejamos errores? Es que yo no tengo la obligación de conocer exactamente los datos que voy a recibir en producción, cuando esté funcionando la red neuronal, y una vez que cuando la pongo a trabajar, yo no sé muy bien lo que voy a recibir. Yo no sé muy bien exactamente qué es lo que voy a recibir. Traducción. Yo quiero reconocer imágenes de sombreros. Y no tengo un dataset donde voy a tener todas las imágenes de sombrero que me van a venir a mí luego cuando esté en producción. Tengo un conjunto reducido de sombreros. Bueno, el desafío que tenían los primeros programadores que se encontraron con este problema era exactamente ese. ¿Cómo hago para tener un programa que basado en un conjunto reducido de entrenamiento, en este caso que estamos viendo es sombreros, me permita a mí, cuando esté en producción la aplicación, que le venga otra imagen de sombrero, una imagen que nunca vio, y esa imagen la pueda reconocer como sombrero. Ese era el desafío. Y eso es lo que hacen las redes neuronales. Manejan error. Después puede servir no solamente para imágenes, lo podemos aplicar para textos, lo podemos aplicar para sonidos, lo podemos aplicar para conjuntos de datos que son específicamente datos como vimos hasta este momento en la parte de Machine Learning. Bueno, todo eso es lo que trata de resolver una red neuronal.
Y lo deben entender bien porque ese es el concepto básico. El concepto básico de una red neuronal, así hablamos 2 minutos cara a cara, aunque no nos veamos, es entender que es una estructura, léase, es un programa que fue codificado de una manera particular para poder manejar incertidumbre. Incertidumbre lo entendemos como error. El error no quiere decir que va a tener errores en el sentido estricto que nosotros podríamos entender, sino en el sentido en que yo quiero que reconozca sombreros, pero yo no tengo todos los sombreros con los cuales me voy a enfrentar en el futuro. Tengo un conjunto acotado de sombreros. Ese conjunto acotado de sombreros, lo que voy a hacer es, lo voy a preprocesar de alguna manera particular, se lo voy a presentar a la red neuronal va a guardar ¿qué? Las principales características, el estereotipo de lo que es un sombrero, y cuando yo lo pase a producción y le dé una nueva imagen de sombrero, en primer lugar, como siempre, voy a tener que aplicarle el mismo preprocesamiento y luego se lo presento a la red. Una vez que se lo presente a la red, la red como tal, con ese estereotipo que obtuvo en el paso de entrenamiento, va a comparar si se parece bastante al estereotipo que le presentamos de esta nueva foto de sombrero. Si esas dos coinciden, nos dice que es un sombrero. No es más nada que eso la red neuronal. La red neuronal es un tipo de programa que fue desarrollado para poder manejar un alto grado de error. Nada más que eso. Entendiendo el error por tener conjuntos de datos incompletos y después en producción le presentamos un dato que nunca vio y ella va a poder reconocer que es un sombrero. ¿Quedó más o menos claro eso? Gracias, Luciano. Bien. Eso es la base de las redes neuronales. ¿Por qué lo trato de explicar así? Porque cuando ustedes puedan entender, porque por lo menos es lo que a mí me ayudó en el momento que empecé hace mucho tiempo, cuando yo estaba como ustedes en la facultad, a estudiar esto. Al principio no le encontraba la vuelta de darme cuenta qué era lo que hacían las redes neuronales. Sí, entraba, salía un dato, pero era como una caja negra que no lo podía comprender. Hasta que después, reflexionando y trabajando y rompiéndome los cuernos contra la pared para programar las redes neuronales, que aclaro, ustedes nacieron en una época, llegaron a las redes neuronales donde es harto sencillo, hay muchos modelos, pero es mucho más sencillo manejarlo. Cuando yo lo tuve que estudiar, no había las librerías y teníamos que sentarnos a leer tratados matemáticos para que después eso entenderlo, lo que quería decir y llevarlo a un programa. Así que estamos en la panacea ahora, gracias a Dios. Esa época era horrible. Pero el concepto básico que ustedes tienen que entender es, la red neuronal es un programa que se siente cómodo con el manejo de error. Ya está, es eso, nada más. Lo que hace es eso.
entreno un conjunto de datos, yo después le presento algo y la red neuronal me va a dar una respuesta. Si yo hago una visión retrospectiva a lo que vimos hasta este momento en la clase, nos podemos formular la siguiente pregunta. Pero esto no es muy distinto a lo que vimos hasta ahora en Machine Learning. Ahora estamos entrando en el tema Deep Learning. Pero hasta ahora no es diferente, era lo mismo. ¿Verdad? ¿Por qué? Si es lo mismo, porque el concepto básico que les acabo de contar no se parece a los modelos de clasificación o de predicción o de clusterización que vimos hasta ahora en Machine Learning. La respuesta es sí. El concepto es lo mismo, son técnicas que tratan de atacar un mismo problema. ¿Cuál es el problema? El problema de la incertidumbre, el problema del error. Yo tengo datos parciales, pero estoy obligado, me contrataron para hacer un programa para poner en producción y que reconozca situaciones que yo hasta este momento no había presenciado nunca. Bien, eso que acabamos de decir es lo mismo que vimos en Machine Learning. Pero la única diferencia que hay entre el Deep Learning y el Machine Learning, que por un concepto de arquitectura, de estructura que ahora vamos a ver, de las redes neuronales, con redes neuronales, nosotros podemos armar estructuras mucho más complejas. ¿Tá? Estructuras mucho más complejas de lo que podríamos armar con un modelo, no sé, un random forest que está dentro de los algoritmos de Machine Learning. Lo que nos permite, la principal diferencia que van a ver y cuando empezamos a ahondar en las redes neuronales, es esa, que podemos hacer cosas más complejas. Y es por eso que principalmente van a ver que las redes neuronales trabajan, se utilizan para reconocer imágenes, para reconocer habla, para reconocer sonidos. ¿Por qué? Porque la topología de una imagen o de muchas imágenes que tenemos en nuestro dataset tiende, en términos generales, a ser mucho más complejo que la topología que tiene un dataset de ventas de clientes anualizadas. ¿Tá? El Machine Learning no es que es malo, es excelente, y es excelente para un conjunto específico de problemas. Las redes neuronales o el aprendizaje profundo, las redes de aprendizaje profundo, el deep learning, no es lo mismo redes neuronales que redes de aprendizaje profundo, son dos arquitecturas distintas, pero en este momento no es necesario que lo sepamos diferenciar, sino lo podemos poner como deep learning en general. Lo que nos permite, la ventaja es reconocer patrones de datos mucho más complejos que los de deep learning. La desventaja que necesita sí o sí mayor cantidad de elementos en el dataset de prueba para poder ser entrenado. Y necesita más recursos de cómputo para poder ser entrenado, a diferencia de los algoritmos tradicionales de Machine Learning. ¿Se puede encontrar algún algoritmo puntual de Machine Learning que necesite estos estándares similares a los de Deep Learning? Sí, pero en términos generales la principal diferencia que ustedes deberían
reconocer es que en Deep Learning muchas veces con 50 ejemplos o un poquito más, yo ya puedo hacer un clasificador. Con redes neuronales, con 50 ejemplos, es altamente probable que la red neuronal no se haya estabilizado. Ahora vamos a ver lo que es estabilizar una red neuronal y no funcione. Está. Ahí tenemos la diferencia, ¿no? Ahora aprendimos otra diferencia. Machine Learning por un lado, Deep Learning por el otro. ¿Ambos tratan de hacer lo mismo? Sí. Los dos atacan el mismo problema, la misma familia de problemas. La única diferencia que van por caminos distintos. Y al haber ido por caminos distintos, podemos decir que hay, de esa familia de problemas que atacan tanto el Machine Learning como el Deep Learning, hay algunos problemas que son mejor atacarlos con Machine Learning y otros con Deep Learning. Y para saber cuál es uno y cuál es el otro, por ejemplo, puede ser estas dos primeras condiciones que les estoy presentando. ¿Cuál es la cantidad de datos de entrenamiento que tengo? Si no tengo muchos datos de entrenamiento, ya es casi una divisoria de aguas que no la voy a poder saltar. Me tengo que ir por el Machine Learning. El Deep Learning en términos generales necesita muchos más datos. Segundo, la topología, es decir, el tipo de patrones que tiene que reconocer el algoritmo que voy a desarrollar. ¿Es complejo o no es tan complejo? Si es complejo, tengo que ir por el Deep Learning. Es la herramienta más apropiada. Ahí ya estamos sentados ante un problema, ya lo podemos calificar, clasificar. Vamos por un lado, vamos por el otro. Y ahí está el primer paso importante que era la clase de hoy, entender la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning, pero por otro lado entender las condiciones básicas de lo que es el Deep Learning y lo que es una red neuronal, que es la base de todo el andamiaje que se llama Deep Learning. ¿Quedó claro? ¿Hasta acá? Asumo que sí. Bueno, ¿preguntas? Profe, una consulta. Sí, Javier. Acá en las redes neuronales, las unidades serían neuronas, ¿no? ¿Es así? Sí. Y en Machine Learning, ¿cuál es la unidad? No, el algoritmo en sí, cada algoritmo lo representa internamente de una manera distinta. Y tienen pesos igual, ¿no? O sea, en eso es lo No, mismo. no se llama peso, pero de alguna manera cada algoritmo representa lo que equivale el peso en cada una de las neuronas, lo representa internamente de alguna forma. Por Claro, ejemplo, Random Forest lo representa en forma de árboles. esos serían los elementos variables, digamos, ¿no? Lo que se entrenan. Exactamente, Ah, ok. exacto. ¿Viste? Cada uno lo hace de una manera distinta, pero el concepto, tanto sea en Deep Learning como en Machine Learning, cualquier algoritmo que ustedes vean, lo que va a hacer es una cosa sola. Tratar de generar el estereotipo del conjunto de datos de entrenamiento. Cuando digo un estereotipo es una representación, una representación abstracta del conjunto de datos para que cuando después en producción se le presente un nuevo dato, ese nuevo dato que yo voy a presentarle, lo compare con ese estereotipo y diga, ¿se parece o no se parece? Sí, se parece bastante. Entonces digo que es un sombrero, punto. Es nada más que eso. Todos los algoritmos de Machine Learning o Deep Learning internamente hacen eso, nada más. Es el
de modo reduccionista, es eso. Pero cada uno lo hace de distinta manera. En O Deep sea, Learning tenemos algo más estandarizado, que es el peso de cada una de las neuronas. Ahora vamos a ver todo eso, que es parte de la arquitectura de una red neuronal. Pero en Machine Learning, cada algoritmo lo hace como se le canta. El que diseñó el algoritmo lo puso de una manera distinta. Hay algunos que son un solo árbol de decisión, otros que son árboles anidados, subárboles, otros que son por pesos, por características fundamentales, toman las principales características y el peso que tienen y a partir de ahí hacen la clasificación o la clusterización. Pero el concepto que se tienen que llevar también es cualquier algoritmo de Machine Learning o Deep Learning lo que intenta hacer es obtener una representación estereotipada, un estereotipo del patrón que quiere reconocer. Es decir, primero reconocer el patrón y segundo, el estereotipo, obtener. ¿Qué es? Es lo que el ejemplo burdo que siempre les doy. Si ustedes ven, cualquiera de ustedes, ven una silla, ¿la reconocen? sí, Bien. Vas a una exposición y ves una silla de autor, ¿viste? Como ahora todo lo de autores nuevos, ¿viste? Que hacen comida de autor, sillas de autor, todo de autor. Bárbaro. Ves una silla de autor que la creó el diseñador de renombre nórdico, que son buenos diseñadores. Y vos, Javi, la mirás y no tiene que haber salvo que sea muy alocado, no te tiene que poner un cartel, silla. Vos te das cuenta, o no, que es una silla. sí, supongo que sí. En términos generales, deberías darte cuenta, ¿no? Asumimos que en términos generales te tendrías que dar cuenta. ¿Quién me puede explicar por qué Javier se dio cuenta de que era una silla? Ahora, muy bien, ahí ya tenemos. Lo que me definieron es el dataset. Javier, años antes, vio muchas sillas. ¿Y qué hizo su mente? O su cerebro, ¿no? Más que mente acá. En en el cerebro de Javier, ¿qué se produjo? Asoció la silla de autor con las imágenes de las sillas que vio a lo largo de su vida. Bien, O sea, como pero que ahora Luciano nos da la respuesta, pero la podemos redefinir un poco más. Y va por lo que dice Pedro. Hay una cuestión de elemental en la supervivencia de los seres humanos que es el ahorro de energía. ¿Mm? Para poder sobrevivir, ¿no? Si nosotros, como personas, hubiésemos guardado todas las imágenes de silla que tenemos y la habríamos comparado y habríamos tomado en tiempo real esa distancia, cálculo de distancia intuitivo a nivel de nuestro cerebro, o sea, sin ningún cálculo matemático, una comparación empírica que podríamos hacer a nivel rápido y mental, sería un cálculo
muy costoso a nivel de energía. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que guardar en nuestra memoria todas las imágenes de silla que hemos visto en nuestra vida para que cuando Javier vea esta nueva silla de autor, saque el rótulo silla, vaya a buscar esas cientos o miles o cientos de miles de sillas que él vio, la compare, haga una extrapolación y diga es una silla. Pero peor aún, si no sabe que es una silla, tendría que hacer ese proceso con un montón de productos o de artículos similares hasta darse cuenta que es una silla. Eso a nivel de consumo de energía para el ser humano es muy alto. Entonces la evolución lo que hizo es, Javier agarró y se generó en su cabeza, a medida que fue viendo sillas, 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 sillas y sillas, un concepto, un estereotipo llamado silla. Y es uno solo. Entonces, ahora cuando Javier mira una silla, no tiene que comparar contra cientos de miles de sillas. Tiene que comparar contra una silla. Pero Javier lo que hizo en ese momento, comparó contra cientos de miles de objetos estereotipados que tiene en su cerebro y reconoció que es silla. Así es como anda nuestra cabeza. ¿Está? ¿Lo ven eso? Porque eso es como estamos copiando las redes neuronales. Y es así como trabajan las redes neuronales. Generamos estereotipos en nuestra cabeza de sillas. ¿Y por qué Javier dudó en un momento y dijo, bueno, pero creo que sí, puede ser que si el tipo estaba, es muy creativo, para no decir que estaba drogado, hace una silla muy extraña y nosotros no nos damos cuenta que es una silla? Suele pasar. ¿Por qué? Porque el estereotipo que tenemos de silla ya se aleja mucho de este nuevo estereotipo que tenemos de algo que nos dicen que es silla. Y para nosotros se parece más a, no sé, una mesa. Y lo reconocemos como una mesa. Y decimos, es una mesa. Y dicen, no, es una silla. ¿Cuántas veces a nosotros cuando vemos algo en una primera instancia o cuando no lo conocemos muy bien, pensamos que es algo, pero en realidad es otra cosa? Muchas veces. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque eso que ustedes acaban ese error que ustedes como personas acaban de ver, es lo que suele suceder también en las redes neuronales. Y este es otro concepto que nosotros tenemos que llevarnos con respecto a la programación, tanto sea de Machine Learning como de Deep Learning. Tanto en Machine Learning como en Deep Learning, los conceptos que vamos a manejar no son conceptos absolutos. ¿Queda claro? ¿Queda claro qué es lo que es un concepto absoluto? Un concepto absoluto es cuando yo hago una programación tradicional y yo pongo un cálculo elemental, 2 más 2, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar siempre 4, 4, 4. Lo puedo correr miles de veces y siempre me va a dar 4. Tanto en el Machine Learning como en el Deep Learning no se espera que esa certeza sea del 100%. 2 más 2, 4 tiene que ser una certeza del 100% que siempre me lo dé. Tanto en Deep Learning como en Machine Learning está permitido en los modelos que se equivoquen
porque están tratando ya no con valores concretos, sino lo que están trabajando es con estereotipos. Y al igual que nos pasa a nosotros, esos estereotipos pueden alejarse mucho del objeto que estoy viendo y equivocarme. Así que los modelos de inteligencia artificial, en términos generales, no son considerados incorrectos si no clasifican o no ponderan una imagen, un sonido, un patrón de manera correcta. Lo que sí deben tener es que deben superar el 50%, que sería que tirar una moneda al aire y decir si es o no es un objeto determinado. Cualquier modelo de deep learning o machine learning que supere, cuanto más mejor, el 50%, es un modelo válido. ¿Se puede equivocar? Sí, está hecho para que se equivoque. Una vez dicho esto, ahora me desdigo. ¿Tiene que ser siempre el 50%? No, hay casos en que nosotros solamente encontramos, porque eso de tirar la moneda es un hecho fortuito. Lo que sucede y me ha pasado en mi vida profesional una vez, y lo tuve que discutir con un actuario, en una compañía de seguro, ellos detectaban con sus modelos que tenían hasta ese momento un 33% del fraude. Un 33% del fraude. Con el modelo que hicimos lo llevamos a un 48%. Entonces el actuario viene y me comenta exactamente eso, que era tirar una moneda. Y la respuesta que le dije yo es: ¿por qué no la tirabas antes cuando estaba tu modelo con el 33%? Por supuesto que inmediatamente se acabó la discusión. No es tan fácil tirar una moneda para decir si es un fraude o no es un fraude, cada elemento que tenemos. Pero entiendan que toda esta historia que les cuento es los modelos de ciencia de datos en general, se les permite que se equivoquen y no hay ningún problema con eso. ¿Claro? Bueno, continuemos. Profe, una pregunta. Sí, Javi. Eh, ¿Las redes neuronales pueden solucionar cualquier problema que podrían solucionar los algoritmos de Machine Learning? En términos generales, sí. El tema es que son mucho más costosos, ¿no? Se requieren mucho más En datos. cómputo y en datos, Claro, exactamente. ok. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a ir entendiendo, la respuesta que le di a Javier, lo vamos a ir entendiendo a medida que veamos el concepto de arquitectura de las redes neuronales. Pero antes de esto, me voy a tomar una licencia y les voy a contar algo que cuando uno tiene que estudiar redes neuronales y se tiene que especializar y tiene que enfrentar un curso y dictar un curso de redes neuronales, es de esperar que el profesor tuvo que haber estudiado un poco más que lo meramente técnico y ver cómo una librería funciona. Entonces, en un momento, cuando me tuve que poner seriamente para preparar cursos de redes neuronales, tuve que estudiar indefectiblemente, porque se hacen muchas referencias, tuve que estudiar cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, me tomo esta licencia para que aprendamos todos algo
que puede pasar muchas veces desapercibido, que puede pasar que pasa sin que nos demos cuenta, pero que tiene consecuencias muy serias en nuestra vida. Una de las cosas que hace cuando Javier estuvo reconociendo el concepto, el estereotipo, habíamos dicho silla, lo que hizo Javier fue armar una estructura puntual con conexiones de neuronas en nuestro cerebro. ¿Mm? Javier, para el concepto, el estereotipo silla, generó un conjunto de conexiones neuronales. ¿Está? Las conexiones neuronales las genera nuestro cerebro en la medida que estamos aprendiendo, estamos generando una nueva actividad. Puede ser algo intelectual como aprender algo o algo físico de aprender a caminar. Eso es lo que, ¿cómo se traduce eso en nuestro cerebro físicamente? Físicamente, ¿cómo se traduce eso? En que elementos que se llaman neuronas, que tienen acciones, que son como brazos que salen de la neurona, se van comunicando entre neuronas, entre la neurona 1 y la neurona 2, de una sale un bracito, de otra sale otro brazo, y se conectan. Esa conexión entre neuronas, que es única, entre cientos de miles, tenemos miles de millones de neuronas en nuestro, o cientos de millones de neuronas en nuestro cerebro, lo que hace es poder empezar a guardar todos esos estereotipos. Un concepto que tenemos que tienen que entender es el siguiente. ¿Vieron que yo les dije dos neuronas y las acciones? Vamos a tener que buscar una imagen y se los muestro gráficamente y va a ser mucho más divertido. Acá está, comparto un segundo la pantalla. Esto después nos va a servir para entender mejor las redes neuronales artificiales, como se llaman, porque estas son las redes neuronales naturales. ¿Ven? Esta es la neurona, tiene un núcleo, tiene un cuerpo o soma, este es el axón, ¿m? Y acá es donde se conecta con otra neurona. Hay una capa de mielina que ahora vamos a prestar atención. Acá tenemos un ejemplo. ¿Ven? Entre una neurona y otra neurona está la sinapsis. ¿Se puede ver en el dibujo que no se están tocando las dos neuronas? ¿Se percibe? Sí, Ok. ¿Por qué no se tocan? Acá hay neurotransmisores, que son elementos químicos que reaccionan a la electricidad que genera cada una de estas neuronas. ¿Se acuerdan cuando yo les decía recién que tenemos un problema de consumo de energía cada una de las neuronas? Nuestro cerebro podría prender una bombilla eléctrica. ¿Mm? Esto genera una carga eléctrica que va por el axón,
llega a la sinapsis y por un elementos químicos que tenemos acá, entre uno y el otro, que reaccionan a la electricidad, pasa la señal a la otra neurona. Esta conexión que tenemos entre neuronas es única y es la forma que nosotros guardamos nuestro estereotipo, nuestro patrón, estereotipo silla. Bien. Nota de color. ¿Conocen las drogas, aunque sea, al menos espero que solamente sea de nombre, las drogas que nos hacen que hacen alucinar a las personas? El LSD, todas esas familias, lo que actúan es sobre esto. Sensibilizan extremadamente los transmisores químicos que hay en la sinapsis, es decir, entre la conexión de las distintas neuronas. Entonces, eso es lo que nos hace percibir una nueva realidad. Modifican la química que tenemos en la sinapsis. Entonces, vemos alucinaciones y vemos determinadas cosas extrañas que en la vida real no la vemos. Eso es lo que hacen las drogas, con eso que dicen drogas de diseño, todo eso que afectan a esta parte de nuestro cerebro específicamente. Bueno, punto número 1. Así que esto, nosotros cuando aprendemos, hace un tiempo, y no sé dónde lo dejé, estaba viendo el momento en que se generaba, hay un pequeño video que lo tengo por algún lado, que no lo encuentro ahora, en algún momento lo encontraré y se los mostraré, que haciendo una tomografía computada en tiempo real muestran cuando se genera esta conexión neuronal. Cuando una persona va generando, lo más simple, adquiriendo un nuevo conocimiento y cómo se replica esto y se genera esta conexión. Esto es lo que estamos haciendo. Bueno, ahí tenemos un punto en el cual podemos ya entender un poco cómo anda nuestro cerebro y cuando nosotros tenemos cómo las drogas van actuando sobre partes específicas de nuestro cerebro. Después habrán escuchado, por otro lado, el concepto de automatización de ejercicios o de conocimiento. ¿Por qué la repetición? La pregunta es, ¿por qué la repetición mejora la reacción o casos que cuando estábamos aprendiendo a andar en bicicleta, al principio andábamos todos temerosos, nos caíamos y con el tiempo pasa el tiempo y en un momento nosotros nos subimos a la bicicleta y ni pensamos cómo andar en bicicleta y estamos andando. Y podemos ir hablando con un amigo mientras andamos en bicicleta los dos y no estamos pensando en cómo andar en bicicleta. ¿Se imaginan ustedes por qué es eso? ¿Me lo pueden explicar? ¿Lo pueden explicar con palabras como les haga? ¿No? ¿Nadie se anima? Bueno, es porque se genera las conexiones entre neuronas. Pero hay algo que se llama vaina de mielina,
¿Qué quiere decir la vaina de mielina? Es otro ejemplo de la evolución humana. Mielina es una sustancia que se va generando en torno al axón. Si lo queremos comparar con el mundo real, sería el aislante del cable. Traducción de esto. Habíamos dicho que por acá iba a pasar una electricidad, una corriente eléctrica que iba a ir a la otra neurona y eso, el conjunto de neuronas que se activen y vamos a reconocer o a saber algo. Pero si nosotros vamos practicando y vamos practicando y vamos viendo algo constantemente y lo vamos repitiendo y lo vamos repitiendo y lo vamos repitiendo, nuestro cerebro lo que hace es entender que eso nuevo que estamos viendo es algo que lo vamos a utilizar constantemente. Y siempre en función del concepto de ahorro de energía, ¿no? Cuanto más energía podamos ahorrar, el cuerpo nuestro trata de ahorrar mayor cantidad de energía, ¿qué va a tratar de hacer? ¿Por qué trata de ahorrar energía? Porque va a poder mantener más tiempo la vida. Entonces siempre trata de ahorrar energía. Entonces, para ahorrar energía encontró una solución muy buena. Esta vaina de mielina, esta capa de mielina, que actúa como, ¿qué? Como aislante. Entonces, vamos a dar un ejemplo burdo. Estos no son los voltajes, pero para que lo entiendan. Si cuando empezamos a andar en bicicleta para hacer todos los movimientos y todas las cosas, mantener el equilibrio que teníamos, habíamos generado una primera red neuronal que no tenía capa de mielina porque era nueva y necesitábamos 0,5 volt para mandar el mensaje de esta neurona a esta otra neurona, con la práctica constante se fue generando esta capa de mielina y lo que logró el cuerpo es que ahora no tengamos que poner 0,5 voltios de energía para transmitir el mensaje. Ahora podríamos poner 0,1 voltios de energía para transmitir el mensaje. Eso lo que hace es que ahorremos energía y automaticemos el proceso. Entonces ahora aprendieron cómo andan sus cabezas, sus cerebros, al momento de aprender un nuevo concepto. ¿Y por qué es tan importante la repetición de ese concepto para que ustedes puedan repetirlo, hacerlo nuevamente? No queda otra, y tiene razón ese viejo adagio, que si querés aprender, tenés que estudiar. El estudiar lo que hace es, cuando vos repetís, repetís y repetís, generás la vaina de mielina. En los primeros intentos generaste la conexión entre neuronas para manejar este nuevo concepto. Con la repetición sistemática generás la capa de mielina. Y eso es lo que hace que ustedes no tengan que pensar y automaticen el movimiento. Y eso se ve mucho en los deportistas. ¿Vieron que los deportistas le dicen, vos tenés que automatizar el movimiento? ¿Por qué? Antiguamente no sabíamos qué pasaba en nuestro cerebro, pero sabíamos que si yo repetía un movimiento y le daba 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 y le daba, ese movimiento se iba a automatizar y me iba a salir mucho mejor. Lo que estaba haciendo era la capa de mielina. Estaba generando la capa de mielina en la conexión en el axón de mi red neuronal, que representa ese conocimiento, ese movimiento, lo que quiera que esté haciendo.
Hasta acá, vamos bien más o menos con la clase de neurología. Igual en el cerebro supongo que las neuronas no cumplen una sola función. O sea, hacen la misma neurona debe hacer diferentes Son tareas. partes de distintas, sí, y hay partes especializadas. No todas las partes son iguales, no todas las partes de tu cerebro tiene las mismas características. Hay algunas que son más generales y otras son muy específicas, pero sí está comprobado que una parte que se considera específica y sea especializado en algo puede convertirse con la práctica en especializarse en otra cosa. Y ese es el ejemplo de las personas que tienen alguna discapacidad. Por ejemplo, los ciegos, personas ciegas que no tienen el nervio óptico desarrollado, con lo cual no pueden ver, el área que el cerebro de las personas que sí pueden ver está destinado al reconocimiento de imágenes, lo reutilizan para el reconocimiento de sonidos. Así que ahí está muy bien lo que decís, Javier, sí se reutiliza. Pero hay determinadas partes que son específicas para cada una de las acciones que nosotros estamos haciendo. Ahora bien, el otro problema, y esto es lo que sí les pido que presten atención, porque acá está lo que yo les decía, las consecuencias en su vida. ¿Hace cuánto que no andan en bicicleta? Alguno que no ande en bicicleta hace mucho tiempo. ¿Quién es? No me diga que son todos deportistas. Uno no debe andar en bicicleta en el último año. ¿Nadie me va a responder? Ahí en el chat algunos dijeron un año. Bueno, no lo veo ahí, por eso. Ahí está. Yo no sé andar bueno, no hay problema, pero los que andan y hace Luciano, por ejemplo, vamos a tomar el caso de Luciano. ¿Qué es lo que pasa, Luciano? Si te subís a una bicicleta ahora, ¿podés andar? ¿Podrías Sí, andar en seguro que sí. bicicleta? Sí, 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 sí. seguro. No tengo la menor duda. ¿Qué pasó? Esta conexión no se rompe más. Las conexiones que hace nuestro cerebro no se rompen más. Eso es porque explica que yo puedo pasarme 20 años sin andar en bicicleta y un día me subo a una bicicleta, a la segunda pedaleada ya arranqué y ya ando bastante bien como andaba antes. ¿Por qué se da esto? Porque cuando nosotros generamos esta conexión y generamos nuestra vaina de mielina, esta conexión queda en nuestro cerebro. Es por eso que muchas cosas que nosotros ni recordábamos, de repente vemos algo y sale todo como si fuera que siempre lo habíamos recordado. Y es por este concepto. Esto una vez que se hace en nuestro cerebro, no se puede volver al menos por hoy, al día de hoy, no saben la ciencia cómo cortarlo. ¿Y por qué es importante lo que digo? ¿Y por qué me gustaría que lo tomen en cuenta para sus vidas? Porque nuestro cerebro no sabe distinguir si esta es la conexión, hace conexiones. Para él, es esta una conexión para andar en bicicleta o puede ser para tener un vicio. El uso de drogas, eh, el juego, lo que sea, todo se basa en la misma estructura y todo sigue las mismas reglas. No lo podemos cortar. ¿Vieron cuando se habla
de que un adicto a una droga o al alcohol es un adicto de por vida, es por eso, porque no se pueden cortar las conexiones entre neuronas. No sabemos al momento de hoy, de la ciencia, cómo hacer esos cortes. Una vez que entrenamos a nuestro cerebro y además, después de tanta práctica, le generamos una buena capa de mielina, ahí entendemos lo que nos sucede, o que las veces que hemos escuchado, esta persona había dejado de fumar durante 20 años. Un día se encontró con un amigo, el amigo no sabía, le ofreció un cigarrillo, se olvidó, fumó un cigarrillo y no pudo dejar de fumar más. ¿Por qué? Porque lo que tenía era la estructura. Ese placer que le generaba el cigarrillo generó una estructura, un conjunto de conexiones neuronales y como fumó por mucho tiempo generó la capa de mielina. Entonces la mínima activación, ¿se acuerdan? En vez de 0,5 volt, 0,1 volt hizo que se reactivara todo ese conjunto de conexiones neuronales y la persona volvió a fumar. Esto lo que les quiero decir, chicos, es tengan mucho cuidado con las acciones y con se los comento en torno a los vicios que ustedes adquieran, porque es verdad el dicho que dice que un vicio no termina donde lo tomaste. Un vicio no termina donde lo tomaste. ¿Por qué? Porque queda para siempre en tu cerebro. Entonces, si ustedes toman una mala práctica, no lo van a poder dejar nunca más en su vida. Siempre lo van a tener adentro suyo. ¿Y qué va a pasar? Ante la más remota posibilidad de activación se va a activar, no lo pueden controlar, está a nivel inconsciente eso. Así que tengan mucho cuidado con las cosas que ingresan a su cerebro, con las actividades, con las repeticiones de hechos que ingresan a su cerebro. Hoy por hoy la ciencia no sabe cómo cortar esas conexiones. Así que si ustedes tienen alguna vez caen o han tenido algún problema de adicción o han tenido algún problema de ese estilo, sepan que tienen que manejarlo de por vida. No hay forma de cortarlo. Ahora bien, tampoco es tan trágico esto. Existe un paliativo para eso. ¿Cuál es? Y lo van a reconocer si tuvieron algún amigo que cayó en alguna de estas cosas que se fanatizan con algo y después se fanatizan con otra cosa, puede ser bueno o malo, no es nada. La única forma que hasta el momento se conoce para dejar desde una adicción buena o algo que nos está haciendo mal es buscar reemplazarlo por otra adicción que sea en el sentido correcto. Por ejemplo, hacer deportes. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, ¿qué va a hacer? Si nosotros nos obsesionamos con el deporte, va a empezar a generar nuevas conexiones, va a empezar a poner capa de mielina sobre estas nuevas estructuras de conexiones que hizo relacionadas al deporte. Y por otro concepto, que es el ahorro de energía, siempre está el ahorro de energía mezclado en todo esto, va a estar mucho más activa esta neurona, este conjunto de conexiones neuronales, que son los que estoy trabajando ahora, estoy haciendo deporte, que el que tenía antes, que era de vida sedentaria. El de vida sedentaria con el tiempo no va a desaparecer, pero lo voy a como almacenar cada vez más lejos
en la memoria, ¿viste? Lo voy a poner en el fondo del baúl de los recuerdos y voy a mantener activo el del deporte, porque es el que estoy activando día a día. Entonces, ahí tienen un método para poder modificar distintos comportamientos para mejorar nuestra vida. ¿En cuánto tiempo se logra generar las conexiones y tener un cierto grado de repetición? No existe un número mágico, pero se dice habitualmente que si uno genera una repetición diaria de un par de horas a lo largo de 21 días, ya se empezaron a generar las conexiones en la red neuronal y empezamos a tener ese hábito, como se dice habitualmente, que queríamos adquirir. Y a partir de ahí es mejorar. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, reentrenamos la red, Luciano, y ya está. Con eso ya lo solucionamos. Bueno, vamos a hacer un break y 25 nos vemos de vuelta, así ensillamos el mate.